Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es nuevamente día miércoles, el día de nuestra clase correspondiente al libro de Cantares. Estamos llegando ya casi al final del libro. Ahora vamos a entrar definitivamente al último canto, el quinto canto. Así es que vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Dios quien pueda guiarnos, quien pueda mostrarnos qué es lo que Él tiene en su corazón para nuestras vidas. Como siempre lo hacemos, por favor acompáñenme a orar y a pedirle al Señor que sea Él quien nos pueda bendecir, que nos pueda guiar, quien nos pueda llevar hasta el feliz término de este precioso libro del Cantar de los Cantares. Acompáñenme por favor a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios, porque tú nos permites una vez más poder, Señor, abrir tu palabra, poder ser enseñados por ella. Dios mío, necesitamos tu asistencia. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti no podemos entender nada, Señor. Reconocemos que solamente tomados de tu mano podemos seguir, Señor, y alcanzar la meta que tú tienes para nuestras vidas. En esta hora, una vez más, te ponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que traigas esa lluvia fresca de los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, sedientos de tu palabra, hambrientos, Señor, nuestros espíritus por conocer más de ti. En esta hora te suplicamos que tomes control de este tiempo, desde el principio hasta el final, Señor, y que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, quitando, Señor, toda ignorancia, quitando todo aquellos tabú, Señor, que podamos tener en nuestra mente acerca de tu palabra, acerca de la doctrina que tú has dejado para tu pueblo. Desde ya, Señor, nos quedamos en tu presencia y te rogamos que seas tú ministrando nuestros corazones y llenando nuestras vidas con tu gozo, con tu paz, con tu sabiduría y con tu entendimiento, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, te lo rogamos en esta hora, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados ya. Buenos días, Carmencita. Buenos días, Angélica. Qué bueno que estés con nosotros. Dios te bendiga. Janecita, Dios te bendiga. Bienvenidas, hermana Irmita. Gracias a todas por estar conectadas ya. No las alcanzo a ver, pero pues gracias por conectarse y estar pendientes de la transmisión de la clase de este día. Sean todas bienvenidas y poco a poco pues el Señor va a ir agregando más personas. Nos habíamos quedado la semana pasada en el final, básicamente, del cuarto canto. Ahora vamos a entrar con la ayuda de Dios a la última parte, a los últimos versículos ya del libro del Cantar de los Cantares. 8 capítulos donde el Señor tiene verdades preciosísimas, llenas para nosotros, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos conocer qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cuál es su deseo. La palabra de Dios está llenísima de tanto contenido donde nosotros podemos extraer lo que Dios realmente espera de nosotros como sus hijos. No podemos jugar. Yo siempre digo, ya no es tiempo para jugar a que somos evangélicos. Ya no es tiempo para jugar a que voy los domingos a la iglesia y aplaudo y hago las cosas para que me vean. Ya no es tiempo de esto. Estamos llegando al tiempo donde nos tenemos que definir por Dios, o realmente el río fuerte que viene, el río tempestuoso de maldad que viene, nos va a envolver, nos va a arrastrar y nos va a llevar lejos de los planes y los propósitos de Dios. Así es que todo el libro de Cantares ha sido un cuento poético hermoso donde Dios nos revela cuál es su deseo para nosotros. Lo que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros como sus hijos realmente es grande. Y Dios quiere que nosotros participemos de ello. Si algo importante hemos visto a lo largo de todo el libro de Cantares, es que nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos madurar, debemos crecer. Nadie puede dar fruto si está bebé, si está pequeño. Un fruto se puede dar cuando un árbol está grande, cuando un árbol está maduro. Así es que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia para poder cada día crecer y madurar en el conocimiento de Él. Nosotros crecemos, maduramos espiritualmente cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Ese es nuestro sustento. Así como es en lo natural, también va a ser en lo espiritual. Nosotros
con nuestros hijos pequeños y queremos que ellos crezcan sanos, fuertes, sin ninguna enfermedad, necesitamos aprender a alimentarlos de todo. Todo tipo de alimento tiene que ser importante para ellos, igual nosotros. Mientras más nos alimentemos de la palabra de Dios, estamos creciendo sanos, saludables, sin enfermedades, sin deficiencias mentales y espirituales, ¿verdad? Que Dios nos ayude entonces a seguirnos preparando. No es hora de acomodarse y decir, ya terminé de estudiar el libro de Cantares, ahora me siento y me cruzo de brazos. No paramos. Con la ayuda del Señor, dentro de 2 miércoles, porque falta todavía el miércoles que viene, vamos a iniciar un nuevo tema, vamos a iniciar otro tema y vamos a rogarle al Señor que Él nos guíe hacia cuál tema es el próximo que vamos a poder estudiar. Entremos entonces al capítulo 8, Cantares capítulo 8 y el versículo 5. Aquí en Cantares capítulo 8 y el verso del versículo 5 hasta el versículo 14, ahí se mira básicamente lo que es el último y que el quinto de los cantos que escribió el rey Salomón. Este último canto, el quinto canto, habla precisamente acerca de la cosecha abundante. En todo este último canto vamos a ver una combinación perfecta de cómo la obra de Dios había llegado a feliz término en la vida de la Sulamita. Aquí vamos a estar viendo de versículo en versículo cómo ella ha crecido, ha madurado y ahora ella está ayudando también a otros a crecer. Pero ella, como la iglesia, como la esposa de Cristo, ella está participando también con otros para poder recoger la gran cosecha en la viña de Salomón, en la viña de Cristo. Así es que eso es lo que vamos a ver en este último canto, es la cosecha abundante. Leamos el versículo 5, Cantares 8 y el verso 5. Pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, ahí tuvo dolores la que te dio a luz. Aquí básicamente este versículo 5 se divide en dos. Es claro y es notorio cómo se divide este verso. Veamos en primer lugar la primera parte. La pregunta que hay acá es, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Si nosotros nos recordamos, anteriormente hemos visto 2 experiencias que la Sulamita ha tenido saliendo del desierto. Mis amados, desde que estudiamos el viaje de Israel, desde ese momento hemos aprendido y hemos entendido que el desierto habla de experiencias difíciles. El desierto nos habla de situaciones a las que Dios nos lleva, a las que Dios nos mete para trabajar y tratar en nuestras vidas. Así es que nadie de nosotros puede creer esa mentira de que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Eso es mentira. Déjeme decirle, cuando aceptamos a Cristo y cuando decidimos caminar en serio con Cristo, los problemas van a incrementarse. Y eso no es para que nosotros nos entristezcamos y, pues no, mejor me regreso. No, Dios es capaz, Dios es suficiente. Él es el poderoso de Israel que si cuida a su pueblo, también va a cuidar de nosotros. Así es que tenemos que tomar fuerzas, tenemos que tomar conciencia de que estamos en la vida cristiana y toda la vida cristiana es una guerra. Es una batalla espiritual que día a día estamos librando batallas. Ahora, hay momentos en nuestra vida cristiana que las batallas se hacen más fuertes, que la guerra se intensifica, pero allí es donde Dios nos permite entrar a esas batallas espirituales para hablar a nuestro corazón, para trabajar en nuestras vidas. Así es que nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, no debemos temer al desierto. No debemos temer a las situaciones difíciles. De que van a venir, van a venir. Aunque no andemos buscando problemas, solitos van a venir enfrente de nosotros y van a buscarnos pleito. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar enterados. La Sulamita, en repetidas ocasiones, ella fue al desierto. Ella estuvo en el desierto, mas sin embargo Dios la sacó de ahí. Ahora, quiero darles apenas uno. Hay muchísimos propósitos por los cuales Dios nos lleva al desierto.
pero quiero darles ahorita uno nada más. Dice Oseas capítulo 2 y el versículo 14. Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la atraeré. Dios está hablando acá acerca de la esposa de Oseas, que era Gomer. Dios dice, es Dios el que nos atrae, el que nos lleva al desierto. Dice, he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Uno de los propósitos, entre muchos propósitos que la Biblia nos enseña, uno de los propósitos que Dios tiene para llevarnos al desierto, a las situaciones difíciles, es para hablar a nuestro corazón. Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que las circunstancias muchas veces se vuelven difíciles y duras, porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere hablar a nuestros corazones. El propósito de las pruebas es que Dios quiere limpiarnos de todos los amores que tengamos en nuestra vida. Dios es un Dios celoso. Dios no quiere que nosotros tengamos a Él y otra cosa o otra persona en el centro de nuestro corazón. Dios es celoso y Él pelea siempre por tener el lugar que bien merecido se lo tiene el Señor. Así es que la Sulamita en este momento, ella venía subiendo del desierto. Déjeme recordarle que esta es la tercera ocasión en la que la Sulamita viene del desierto. Ahora, voy a hacer una comparación. Regresemos al libro de Cantares y voy a hacer una comparación con respecto a las otras 2 veces en que la Sulamita estuvo en el desierto. En el libro de Cantares, 3 veces se menciona que la Sulamita estuvo en el desierto. Las primeras 2 experiencias, la primera y la segunda experiencia en el desierto, hasta cierto punto, valga la redundancia, hasta cierto punto fueron experiencias placenteras, fueron experiencias agradables a pesar de que estaba en el desierto. Veamos ahora, dice capítulo 3 y el versículo 6, capítulo 3 y el versículo 6 dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Cuando vimos este versículo hablamos de qué era lo que significa cada una de estas cosas, pero nada más para hacer un breve recordatorio. Dijimos que la columna de humo nos está hablando de la gloria de Dios, porque si ustedes se recuerdan, cuando Israel estaba en el desierto, en el tabernáculo, permanecía una columna de humo o una columna de fuego, y una nube sobre el tabernáculo y sobre el campamento de Israel. Así es que cuando acá se habla de una columna de humo, nos está hablando de la gloria de Dios. Eso lo dice en Números 15:17. Ahora, la Sulamita dice, pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto como una columna de humo? La Sulamita venía saliendo del desierto con la gloria de Dios sobre su vida. Y luego dice, ella venía también no solamente con la gloria de Dios, sino que venía sahumada, o sea, venía con olor a mirra, que la mirra nos habla de mansedumbre, pero también de incienso, y el incienso nos habla de fe. Mire cómo salió del desierto esta primera ocasión la Sulamita. La Sulamita salió del desierto con la gloria de Dios. Ella salió llena, impregnada de mansedumbre, de fe y de todo polvo aromático, dice también, ¿verdad? Al final. Así es que esta fue la primera experiencia donde la Sulamita salió del desierto, pero ella salió victoriosa. Ella salió con tesoros que solamente pueden ser encontrados en los lugares oscuros, en los lugares difíciles. Como decíamos en la clase pasada, las piedras preciosas como el diamante o semipreciosas como la esmeralda, el rubí, el zafiro, todo tipo de piedras preciosas o semipreciosas se forman en medio de grandes presiones. Es ahí donde Dios va a formar nuestro carácter. Es ahí donde Dios está formando su carácter en nosotros, a través de las presiones de la vida, a través de las circunstancias difíciles. Si alguno de nosotros no quiere pasar por problemas,
no va a ser formado el carácter de Cristo en nosotros. Se recuerda del Señor Jesús en Hebreos. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ese versículo en ningún momento significa que Jesús era desobediente como nosotros, que tenemos pecado. No, Jesús fue sin pecado. Pero lo que ese versículo significa es que Jesús tuvo que pasar por cada una de las experiencias que nosotros como seres humanos pasamos en esta vida para poder obtener el carácter que Cristo tiene también. Por lo que Cristo padeció en su carne, en su caminar, aprendió la obediencia. ¿Cómo nosotros vamos a aprender a ser obedientes? ¿Cómo nosotros vamos a aprender a ser buenos hijos e hijas de Dios? Cuando pasamos por experiencias difíciles. No es fácil, pero Dios nos sostiene. Dios es el poderoso gigante que va delante de nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos. Mire, Dios nos va a permitir todo tipo de batallas. En ocasiones, Dios nos va a decir, como le dijo a Israel, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis quedos. Vosotros estaréis tranquilos porque yo voy a pelear. En ocasiones Dios va a pelear por nosotros, pero en otras ocasiones Dios nos va a decir, tienes que hacer esto, esto y esto. Así como Dios le dijo a Josué. ¿Se recuerdan cuando Josué subió para pelear con Jericó? Dios le dio a Josué la estrategia y le dijo, van a caminar 6 días alrededor de los muros de Jericó y el 7º día van a caminar 7 vueltas más van a dar y al final de la 7ª vuelta todos van a gritar. Hay momentos donde Dios pelea por nosotros, hay otros momentos donde Dios nos da la estrategia y hay otros momentos donde Dios simplemente se cruza de brazos, se queda callado y ve qué es lo que nosotros vamos a hacer para obtener la victoria. Así como el Señor Jesús. El Señor Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, con todo su cuerpo llagado, todo él era una viva llaga, dice la Biblia, en la cruz, pero Jesús se sintió solo. Sus discípulos lo habían abandonado, las personas lo habían crucificado y el Padre volvió su rostro de Cristo. Y Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió como que si el Padre lo hubiera desamparado, porque la copa de pecado estaba sobre la vida de Jesús. Y el Padre no tiene comunión con el pecado, no soporta el pecado el Padre en su santidad. Así es que tuvo que volver su rostro del Hijo y Jesús se sintió solo en ese momento. Él solo tuvo que pelear esa batalla, pero al final él salió victorioso. Él triunfó sobre los principados, sobre las potestades, aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Así es que, mis amados, hay diferentes oportunidades y diferentes circunstancias en las que Dios nos va a permitir como cristianos atravesarlas. Pero cualquiera de las 3 que yo he mencionado, Dios siempre va a estar fortaleciéndonos y sosteniéndonos. La Sulamita entonces, en la primera experiencia que ella pasó, ella salió del desierto, salió con la gloria de Dios. Ella salió sahumada, oliendo a mirra, a incienso. Pero la segunda experiencia que la Sulamita tiene en su vida es precisamente el capítulo 6 y el versículo 10. Capítulo 6 de Cantares y el versículo 10. Esta es la segunda vez que la Sulamita sale de otro desierto. Dice 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esta segunda vez que la Sulamita fue al desierto, básicamente ella fue una persona que salió victoriosa. Ella salió del desierto, pero dice que salió como imponente, como un ejército en orden. Una vez más, ella ha salido victoriosa.
Ella ha salido siendo como Cristo, porque dice que es hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Y ya vimos, cuando estudiamos este versículo, ya vimos cada aspecto y cada detalle de lo que eso significa. Pero ella salió victoriosa, ella salió fuerte como un ejército cuando salió del desierto. Pero la tercera vez que vemos a la Sulamita saliendo de un desierto, la experiencia es completamente diferente. Capítulo 8 y el versículo 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto? La tercera vez que la Sulamita sale de un desierto, dice: ¿quién es esta? Pero dice que viene recostada sobre su amado. Si usted hace la comparación de estas tres experiencias que ella tuvo en el desierto, esta no se compara a las primeras. Aquí ella salió vestida de humildad. La Sulamita no salió imponente, no salió como ejército, ella no salió llena de gloria. La Sulamita salió humilde. Y ese es el punto máximo al que Dios nos quiere llevar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a depender únicamente de Él. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de no pelear, de no hacer cosas con nuestras fuerzas, y que yo quiero hacer esto y no me importa quién me llevo de encuentro porque yo quiero hacer esto. No, Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de humildad. Si Dios nos dice: siéntate y cállate, nosotros nos sentamos y nos callamos. Si Dios nos dice: ve y habla, nosotros vamos y hablamos. Dios quiere que lleguemos al punto de una total dependencia de Dios. Mire cómo somos nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos preparamos a nuestros hijos para que sean independientes de nosotros, que ellos aprendan a lavar su ropa, que ellos aprendan a doblar su cama, que ellos aprendan a hacerse su comida. Nosotros los hacemos, preparamos a nuestros hijos para que sean independientes de nosotros, que ellos sepan valerse por ellos mismos. Pero la mentalidad en Dios es completamente diferente. Cuando Dios piensa en nosotros como sus hijos, lo que Dios quiere es que nosotros nos hagamos totalmente dependientes de Él. Que no hagamos nada, ni grande o pequeño, que no hagamos nada, que no se lo consultemos a Él. Miren, muchos de ustedes conocen al hermano Brian Bailey, el escritor de muchos de los libros que nosotros estudiamos, pero dice que él y la esposa, dice que habían llegado al punto donde le preguntaban a Dios, sobre todo ella como mujer, como esposa, ella había llegado al punto donde le preguntaba a Dios: Dios, ¿puedo comprarme esta ropa? ¿Puedo comprarme esta falda? Imagínense al punto al que Dios quiere llevarnos, aún las cosas más pequeñas. Alguien podría decir: eso es exagerado, eso es ridículo. Para Dios no lo es. Dios quiere que nosotros dependamos en cada circunstancia de nuestra vida, que dependamos de Él. Si no, mire a Jesús. Jesús se levantaba mañana tras mañana, dice el libro de Isaías. Me despertará mañana tras mañana para oír qué es lo que Dios le dice que haga. Jesús solamente sanaba a las personas que el Padre le decía que debía de sanar. Jesús no andaba viendo: vamos a ver, ¿y a quién sanó? ¿Y a quién? No, el Padre lo guiaba. Por eso fue cuando Jesús tuvo que pasar por Samaria. Jesús fue guiado por el Padre, por el Espíritu, a pasar a esa ciudad, porque había una mujer que tenía muchos maridos, una mujer adúltera, fornicaria, que iba a recibir el don del Espíritu Santo y iba a ser testigo en toda Samaria, iba a llevar el evangelio a ese lugar. Imagínense la dependencia que Cristo tenía del Padre. Deberíamos ser nosotros también así. Lo que pasa es que muchas veces somos astutos como seres humanos llenos de pecado. Nosotros decimos: no, es que como Cristo no voy a ser nunca. Es que Cristo era el Hijo de Dios, por eso Él triunfó. No, Cristo pasó todo lo que nosotros hemos pasado. Cristo se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia,
Y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque Jesús fue capaz de humillarse hasta lo más bajo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que lleguemos al punto donde debemos de recostarnos sobre el amado. Un ejemplo voy a poner, Jacob, aparte de todo lo que yo ya he hablado. Jacob, si ustedes se recuerdan de Jacob, Jacob era aquel hombre que tenía su hermano gemelo llamado Esaú. Desde el principio, desde que ellos dos estaban en el vientre de su madre, Dios le dijo a su madre que el pequeño, que el menor iba a servir al mayor. Así le dijo Dios. Así es que todos nosotros conocemos la historia. Esaú y Jacob crecen hasta el momento donde Jacob tiene que darles la bendición a sus dos hijos gemelos. Pero ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Jacob, ayudado por su madre, y mire, aquí hay un ejemplo espiritual sumamente importante. Rebeca, la madre de ellos, tenía un grave problema. Ella tenía el problema del engaño en su vida. ¿Se recuerdan que cuando ella venía viajando con Jacob, ella se había robado los ídolos de su padre? Y cuando Labán corre para buscar sus ídolos, ella estaba sentada sobre los ídolos. Y cuando él le dijo, ¿tú has visto mis ídolos? No, yo no he visto nada, le dijo ella. ¿Qué es eso? Engaño, mentira, falsedad. Eso era ella. El problema gravísimo de eso es que el pecado que ella contemplaba y cuidaba, que era el engaño, ella se lo transmitió a su hijo Jacob. Cuando Jacob quería recibir la bendición de Dios, no tenía que hacer nada, no tenía que engañar a nadie, porque Dios había dicho que él iba a bendecir, que el menor iba a ser bendito por el padre, y el mayor iba a servir al menor. Ahora, qué tremenda esta historia. Llega el punto donde Jacob los iba a bendecir, pero Jacob, que también tenía otro problema de que tenía preferencia con sus hijos, Jacob le dijo a Esaú que guisara un animalito para que él pudiera comer, y después que él comiera iba a bendecirlo, sabiendo Isaac, que Dios había dicho que Jacob iba a recibir la bendición. Pero qué tremendo. ¿Se oye? ¿Todo está bien? ¿Alguien dice por acá que no se oye? ¿Está bien todo? ¿Me escuchan los demás? Pónganme un thumbs up, un dedito para saber que sí se oye. ¿Me escuchan? Ok, se escucha, perfecto. Ok, perfecto. Entonces sí se oye. Sigamos entonces. Así es que viene y llegan los dos hijos delante de su padre Isaac. Y cuando él iba a bendecirlos, todos sabemos la historia, que entonces vienen y comienzan a hacer ese jueguito, que Jacob se disfrazó y se puso pelo de animal para que pudiera creer Isaac que era Jacob. Todos nosotros sabemos esa historia. El punto es, mis amados hermanos, que Jacob, su naturaleza heredada lastimosamente de su madre, él era una persona falsa, era una persona engañadora. Pero Dios, que quería tratar con la vida de Jacob, Dios viene y lo lleva a una persona, lo lleva a un lugar donde Labán, su tío Labán, que era hermano de la mamá de Jacob, el tío Labán era 3, 4, 10 veces más engañador que Jacob. Dios llevó a Jacob a un lugar, a una situación donde Dios iba a pulir su naturaleza engañadora. Una vez más estamos viendo el mismo principio acá, donde la sulamita sale recostada sobre su amado. Jacob llegó al punto donde él, en Génesis capítulo 32, donde él comienza a luchar con el ángel. Pero si ustedes se recuerdan, allá en Peniel, el ángel le pregunta a Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice el ángel. Y aquí hay una verdad bien preciosa. Jacob le dice, mi nombre es Jacob.
Ahí lo que Dios estaba haciendo es que quería que Jacob reconociera cuál era su naturaleza. Y cuando Jacob expresa que él se llama Jacob, él estaba aceptando con dolor y con tristeza, él estaba aceptando que él era un engañador, porque eso significa Jacob. El ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob. Ese es mi nombre. Él estaba aceptando que esa naturaleza de pecado que había en él la aborrecía, la tenía como lo más vil, lo menos deseado de su vida. Y ahí fue cuando Jacob reconoció cuál era su pecado, cuál era su problema. Él viene y lucha con el ángel que es Cristo, una teofanía la que estaba teniendo Jacob en ese momento. Viene y el ángel saca su arma, saca su espada, y ahí viene y le rasga su muslo, le corta la pierna. Le cortó su pierna y le cambió el nombre. Ahora le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora tú vas a llamarte Israel, que Israel significa príncipe con Dios. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Dios nos va a llevar a situaciones difíciles para pulirnos, para quitarnos la naturaleza horrible de pecado que tenemos, porque Él quiere que nosotros salgamos como la Sulamita. Él quiere que nosotros salgamos del desierto recostados sobre nuestro amado, que no haya nada en nosotros de lo cual podamos decir, ay, es que todos saben porque yo les enseñé, ay, es que nadie ha estudiado como yo. No, Dios no quiere que lleguemos con ese tipo de soberbias delante de Él. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra bajeza, nuestra vileza, y que lo que somos es por pura gracia de Él en nuestras vidas. Dios nos va a meter a un proceso, Dios nos va a meter a diferentes desiertos para sacar lo feo que hay en nuestro corazón, pero para implantar su naturaleza divina y santa en nuestras vidas. Así es que Jacob fue cambiado, su naturaleza engañosa fue cambiada por Dios, y ahora él es un príncipe con Dios. Qué precioso ejemplo el que nos enseña la palabra, ¿verdad? Pero regresemos a Cantares, estamos en Cantares 8 y el versículo 5. Veamos ahora la segunda parte del verso. Ya vimos cuando pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Dios quiere que lleguemos a ese nivel de que nosotros descansemos en Él, que nosotros nos recostemos en Él. Eso es el reposo de Dios. El reposo de Dios es cuando nosotros dejamos de trabajar en nuestra carne, en nuestras fuerzas, y dejamos que Dios obre todas las cosas a favor nuestro. La segunda parte de este versículo dice, debajo de un manzano te desperté, ahí tuvo tu madre dolores, ahí tuvo dolores la que te dio a luz. Lo que lo que Cristo está diciendo en esta segunda parte de este versículo básicamente es, yo conozco tu vida desde el principio. Yo estoy completamente pendiente de ti. Yo te he protegido desde tu inicio, porque dice, debajo de un manzano te desperté. Si ustedes se recuerdan, en clases pasadas mencionamos y dijimos que el manzano nos habla de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan en el capítulo 2 o 4? Que cuando decía que, 2 y el 4, cuando decía que ella estaba debajo de un manzano y ahí llegó él y la abrazó. El manzano nos está hablando de la presencia de Dios, de donde ellos tienen amor, donde ellos tienen afección el uno por el otro. Así es que dice, debajo de mi presencia, debajo del manzano te desperté. Ahí estabas tú. Pero dice, ahí tuvo dolores tu madre, la que te dio a luz. Básicamente, Él está diciendo, desde tus principios, desde tus inicios, yo cuidaba de ti. Yo estaba siempre contigo, cuidándote con amor. Y una vez más ahí se refleja el cuidado de Dios para nuestras vidas. Miren, aún y cuando estemos pasando la circunstancia más difícil,
Dios va a estar ahí. Dios no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar solo. Probablemente Él pueda estar en silencio, pero no se va a apartar de nosotros. Va a quedarse juntamente con nosotros. De eso nos habla esta segunda parte. Pero vamos al versículo 6 ahora. Dice el versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. La idea, el concepto principal que este versículo 6 nos está diciendo es que el amor y el celo están ligados el uno al otro, no pueden separarse. Así como son de fuerte el amor, así también son fuertes los celos. Ahora, el celo es una muestra de posesión. ¿Se ha fijado los niños? Esto es mío, esto es mío, esto es mío, dicen. Ellos se sienten poseedores de algo y no lo quieren prestar con nadie. No quieren compartirlo con nadie. Ahora, lo que Dios quiere decirnos en este versículo 6, así viendo más abajo de las líneas, es que Dios es celoso de nosotros. Dios nos está diciendo que Él nos ha amado con amor eterno. Por ende, no nos quiere compartir con nadie. Dios no quiere que su amor por nosotros o nuestro amor por Él esté condicionado a algo. Mire, tristemente hay muchos cristianos que relacionan el amor con Dios con lo que Dios le da. Si tú me amas, dame un carro. Si tú me amas, dame una casa. Si tú me amas, dame. Y nunca se termina, como dicen mis amadas, nunca tienen llenadera. Ese es el problema. Ahora, acá es el amor de Dios hacia nosotros los que nos quiere decir el Salomón. Cristo le está diciendo a la Sulamita, ponme como un sello sobre tu brazo, algo que no se pueda borrar, algo que no se pueda quitar de tu vida, algo que sea impregnado en ti. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre su brazo. Dios es celoso. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20. Cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, uno de los mandamientos, dice en el versículo 4, Éxodo 24, no te harás imagen. Pero en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas. ¿Por qué Dios no quiere que nadie tenga ídolos, que nadie tenga imágenes? ¿Por qué? Dice el versículo 5, Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios no quiere competir con ningún otro amor en nuestra vida. Él dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que hay otro Dios afuera de Él, ninguno. Luego dice, Él es fuerte, es celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, el punto es, Dios es un Dios celoso. ¿Celoso de qué? De cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso del amor de cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestro corazón y nuestra mente estén únicamente para Él, que nuestro amor, nuestra entrega sea para Él. Y mire, Pablo, el apóstol Pablo compartía también este celo que Dios sentía por su pueblo. Dice Primera de Corintios capítulo 11, perdón, es segunda de Corintios 11:2. El apóstol Pablo también tenía este celo y dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo tenía celos de la iglesia de Corintios. Ellos andaban en muchas cosas raras.
muchas cosas pecaminosas, pero Pablo les dice, yo lo celo, yo tengo celo de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero desposarlas, yo quiero comprometer, decía el apóstol Pablo, yo quiero comprometer a la iglesia de Corintios con Cristo. Por eso tengo celos de ella. Y dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Éxodo 25, y ahora estoy leyendo 2 de Corintios 11 y el versículo 2. Pablo también tenía este celo. Pablo quería presentar a la iglesia de Corinto, la quería presentar como una virgen pura delante de Cristo. Así es que el amor y los celos son inseparables. Dios nos cela. Dios quiere que nosotros lo tengamos a Él en el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios no quiere competir con ningún otro ídolo, con ningún otro amor quiere competir Dios. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas. Justamente el primer lugar en nuestros corazones le pertenece a Dios. Sí, así como lo oye. El primer amor de su vida no debe de ser su esposo, su esposa, sus hijos. No debe de ser su mamá, su papá. Nadie debe de llenar el primer lugar en su corazón, sino Dios. Dios es celoso. Por eso es que Él dice aquí en Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, que quede marcado mi nombre en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte, el amor, y duros como el Seol, los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Versículo 7, Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Ahora, este versículo 7 está relacionado con el 6, ¿verdad? Hablando de lo mismo, hablando del amor. Es 2 de Corintios 11:2. Es capítulo 11 y versículo 2. Hablando nuevamente entonces del amor, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Ahora, lo que estamos viendo en este versículo 7 es que si algo había sido formado en la Sulamita, era el fruto del amor. Miren, mis amados, a mí me encantaría hablar del fruto del amor. Me gustaría hablar de lo que realmente es el amor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, yo te amo, te amo. Realmente amamos. Si usted va conmigo a Primera de Corintios, capítulo 13 y el versículo 8. Primera de Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo se va a acabar, menos el amor. El amor, cuando es verdadero, cuando es genuino, tiene por lo menos 15 cosas que el amor hace. No me venga, por favor, a decir que ama a una persona si cuando ya lo ve mal, ya le cayó mal, valga la redundancia. No me digas que yo amo a esa persona y cuando no le cocinó exactamente lo que a ella o a él le gusta, ya no lo ama. Mire, yo estoy sorprendidísima del grado de la mentalidad de muchos cristianos ahora en día. ¿Sabe que hace poco vi a alguien que estaba cumpliendo aniversarios con su pareja, con su esposo? Y ella decía, hasta que el amor se acabe, no hasta que la muerte nos separe. Yo me quedé horrorizada porque ¿cómo es posible que como cristianos podamos pensar y podamos decir eso? La Biblia nos enseña que el verdadero amor, el fruto del amor en nuestras vidas no se puede acabar. El amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. No es hasta que el amor se acabe. Es como dice la Biblia, hasta que la muerte lo separe.
Aquí en 1 Corintios 13 y el versículo 4, ahí nos da la lista de lo que es el verdadero amor. Dice que el verdadero amor es sufrido. Vamos a ver, esposas, ¿cuántas les gusta sufrir los maltratos del esposo? ¿Cuántas pueden decir, amén, yo amo a este hombre? Realmente lo ama. Si lo ama, sufra con paciencia hasta que Dios lo cambie, hasta que Dios lo transforme. Y de lo mismo también del otro lado, ¿verdad? Muchas veces los esposos también tienen que soportar nuestras malas caras, que nos va a venir la regla y estamos insoportables e impacientes, hasta con nuestra propia sombra nos peleamos. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Y son 15 cosas, léalas usted. Pero finaliza el versículo 8 diciendo, el amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Así es que cada vez que le digamos a alguien, ay, yo te amo, pensemos, estoy dispuesto a padecer 15 cosas por esta persona. Entonces puede decirle, te amo. Dice entonces Cantares 8 y el versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y así tiene que ser. Nuestro amor por Dios. Ahorita solamente he hablado del amor entre personas, ¿verdad? Entre pareja, entre seres humanos. ¿Ok? Pero dice la palabra del Señor también en Romanos capítulo 8. ¿Sabe cómo es el amor? Romanos, el apóstol Pablo otra vez nos enseña un claro ejemplo de cómo debe de ser el amor en nuestros corazones por Dios. Dice Romanos 8:35. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Que porque me vieron mal, que porque mi familia ya no me habla. Pues no, ya no voy a seguir a Cristo para que mi familia me vuelva a hablar. Dice, es Primera de Corintios 13 y el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Ahora el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta. Y luego vuelve a preguntar, ¿la tribulación nos va a separar del amor de Cristo? ¿O la angustia nos va a separar del amor de Cristo? Mire, yo he oído gente que dice, no, yo no quiero sufrir, mejor me alejo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Dice, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿eso nos va a separar del amor de Cristo? Pero y allá me está diciendo Cantares 8 y el versículo 7 que las muchas aguas no podrán apartar o apagar el amor. Analice su amor por Cristo. ¿Qué lo puede separar del amor de Cristo? Si algo nos puede separar del amor de Cristo, significa que realmente no lo amábamos. Significa que nuestro amor por Cristo no era genuino. Dice entonces, como está escrito, dice el versículo 36, estoy en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso estos versículos que escribió el apóstol Pablo. Nada nos debe de separar del amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Cristo es real. El amor de Cristo es genuino. Que nosotros, como la Sulamita, dejemos que el fruto del amor sea formado en nuestras vidas. Mire, todos nos van a fallar. Todas las personas nos van a fallar, tarde o temprano nos van a fallar las personas. Solo Cristo nunca nos va a fallar, por eso se merece nuestro amor, que así con el gran amor que Él nos ha amado, que dio a su Hijo unigénito, que así también nosotros lo podamos amar. Todos nos van a fallar y alguien probablemente me puede decir, no. Olvídese, mi madre nunca me falla, es que como el amor de madre no hay ninguno. Claro que te va a fallar, solo espérate, te va a fallar tu mamá en cualquier momento. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Dice capítulo 49 de Isaías y el versículo 15, todos
todos los seres humanos nos van a fallar. Llámese esposo, llámese esposa, llámense hijos, hermanos, pastores, líderes, mamá, papá, llámese como se llama, si es ser humano, nos van a fallar hasta las amigas, los amigos. ¿Qué dice Isaías 49:15? ¿Se olvidará? Pregunta así como extrañándose. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará la mujer? ¿Sabe qué? Sí, una madre te va a fallar, así como lo oye. Dice, aunque olvide ella, aunque la madre se olvide de su hijo, de su hija, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Eso es el amor perfecto de Dios. Nunca nos va a fallar. El único que no nos va a fallar se llama Dios. De ahí toda persona. Hay personas que tienen a la mamá en un pedestal. Horrible. Ella va a fallar también. El único que no nos falla es Dios. Por eso es que dicen las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El amor de Dios es el que nosotros debemos de reproducir en nuestras vidas. Dios es bueno y nunca nos va a fallar. Así literalmente. Aunque el enemigo te quiera meter toda clase de mentiras, que Dios te abandonó, que Dios te dejó, que Dios ya no te quiere, es mentira. Si Él te ha amado tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda. Cristo no nos falla, Dios nunca nos va a fallar. Así es, mire. ¿Sabe qué me ha enseñado mi esposo? Y esto siempre me gusta decirlo. Nosotros como seres humanos nos hacemos de las personas o de las cosas, nos hacemos ídolos. Eso me lo ha enseñado mi esposo y es un ejemplo muy, muy claro. Nosotros ponemos, por ejemplo, a una persona, la ponemos, usted póngale el nombre que sea, ponemos a esa persona en un pedestal y después que la hemos puesto en un pedestal, venimos y nos venimos a postrar delante de ellos. ¿O no es eso lo que hacen? Vienen y le traen velitas. ¿O no? Me equivoco. Bien, delante del ídolo le ponen velitas y se postran. Pero Dios permite que llegue un momento donde ese ídolo se quiebre, se caiga del lugar en el que nosotros lo hemos subido. Y cuando se cae, ¿encima de quién cae? Encima de mi cabeza. Y cómo duele cuando te cae encima de la cabeza. Y eso es muy cierto. Eso me lo ha enseñado mi esposo y cuando él me lo dijo, wow, me quedé yo, es cierto. Muchas veces subimos a las personas en un pedestal y venimos y nos inclinamos ante ellas porque las tenemos en el pedestal, que cuando se caen, se caen del lugar en el que las hemos puesto, nos caen en la cabeza y nos duele. Pero la culpa no es del ídolo, la culpa es de nosotros que lo subimos a el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Así es que son duras las experiencias, pero se aprende. Así aprendemos a no subir a nadie al lugar que le corresponde a Dios. Avancemos. Cantares capítulo 8, Cantares 8 y el versículo 8. Estamos estudiando ya el último canto, el quinto canto del libro de Cantares, es la cosecha abundante. Ya vamos a llegar a la cosecha abundante. Dice el verso 8. Tenemos una pequeña hermana. Aquí la Sulamita y Salomón cambian por completo la plática. Ya no están hablando del amor, ya no están hablando del desierto. Ahora cambia por completo todo lo que han estado hablando. Así es que ella viene y ella dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hable? Aquí básicamente lo que la Sulamita está diciendo es que ella está ahora enfocada en las personas que ella tiene que cuidar. Ella dice, aquí en medio de nosotros, de nuestro amor y de todo lo que estamos viviendo, tenemos ahora una hermanita pequeña. Y esta hermana pequeña lo que simboliza espiritualmente son aquellos cristianos bebés,
aquellos cristianos recién convertidos, aquellos cristianos inmaduros en la vida cristiana y en el caminar con Dios, porque dice no tiene pechos. Y si usted se recuerda, hemos estado hablando a lo largo de Cantares, de que cuando ella dice mis pechos son como gemelos de gacela, mis pechos alimentan a otros, eso nos habla de madurez. Ha llegado a un nivel donde ella puede alimentar a otros por medio de sus pechos. Pero acá dice, esta hermana pequeña ni tiene pechos. Ella es una mujer inmadura, es una niñita inmadura todavía, pero la sulamita tiene un cuidado y ella está preocupada por su hermanita, que quiere ayudarle a crecer, que quiere ayudarle a que alcance la estatura. Miren, mis amados hermanos, yo no me voy a cansar de decir y repetir. La vida cristiana no es de ir a la iglesia los domingos. Eso no es vida cristiana. Sino Moisés, Abraham serían los peores cristianos. Noé sería el peor cristiano porque no tenían iglesia a donde ir. La vida cristiana se trata cuánto el carácter de Cristo está siendo formado en mi vida. ¿Cómo estoy yo creciendo y madurando, alcanzando la estatura del varón perfecto? Esa es la vida cristiana. Mire, nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo. Y vamos a decir, y aquella hermanita que todos los días que se había champurrado, allá iba, que se había pijamada, allá iba, que se había fiesta, que se había de todo, allá estaba en la iglesia. Pero en el cielo no está. Porque andaba amargada, porque andaba enojada con los hermanos, porque no les hablaba a no sé quién, porque no se podía ver con su familia. No está. Es que la vida cristiana no es cuánto voy a la iglesia. La vida cristiana no es cuántos ministerios y cuánto sirvo en la iglesia. La vida cristiana es cuánto Cristo ha crecido en mi vida, qué tanta madurez he alcanzado. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Así es, así es. Muchas veces las iglesias lo que quieren es calmar nuestras conciencias y que nosotros sigamos lo mismo. Sí, por eso es que yo siempre he dicho, el eslogan en muchas iglesias es tráigalo como pueda y que viva como quiera. Porque a ellos lo que les interesa es el número. Tenemos la iglesia de 8,000 personas, de 5,000, pero todos ni parecen cristianos, pues. Tráigalo como pueda y que viva como quiera. Qué tremendo, ¿verdad? Cuidémonos que nosotros no seamos uno de esos, que andamos bien disparados y bien lejos de los caminos de Dios. Así es que la sulamita, aquí en el versículo 8, ella estaba preocupada por su hermanita inmadura. Ella quería ayudarle a su hermanita, no quería que nadie la maltratara porque dice, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Yo no quiero que la molesten, yo no quiero que la ofendan, que la dañen con la habladuría de las personas. La sulamita había llegado al punto de madurez de una madre, de un padre. Un padre no quiere que lastimen a sus hijos. Bueno, no todos los padres, ¿verdad? Pero la mayoría. No quiere que nadie lastimen a sus hijos. Así es que ella había llegado a ese punto donde ella estaba preocupada por los cristianos bebés que estaban naciendo dentro de su viña. Dice el versículo 9, Cantares 8 y el verso 9. Si ella, hablando de la hermanita, ¿verdad? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Aquí este versículo 9 es muy bonito. ¿Sabe por qué? Porque la sulamita se estaba preguntando algo al principio en el versículo 8. La sulamita se preguntó, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Ahora en el versículo 9 la sulamita se responde ella misma. Y ella dice, si mi hermana es un muro, haremos tal cosa. Pero si ella es una puerta, vamos a hacer tal cosa. Lo que aquí está mostrando este versículo 9 es que la sulamita ahora ella tenía discernimiento. Ella quería discernir qué clase de llamado, qué clase de ministerio tenía esta hermanita. Y mire, aquí sí me encanta, ¿sabe por qué? Porque en el reino de Dios, no en las iglesias, no, en el reino de Dios no hay egoísmo.
En el reino de Dios no hay nadie que esto es mío, que esto es mío, que no, aquí que no predique, porque este es mi púlpito. No, en el reino de Dios no hay envidia. En el reino realmente de Dios, Dios quiere que todos sus hijos se desarrollen en el ministerio que Él les ha dado. La Sulamita discernía, la Sulamita sabía que su hermana, a pesar de ser inmadura, de ser una niña pequeña, ella tenía un ministerio que Dios le había dado. Y la Sulamita lo que ella quería, muy libre de egoísmo, lo que ella quería hacer era enseñarle cuál era su ministerio, ayudarle en su ministerio para que se desarrollara. Mire qué tremendo. ¿Sabe que había un líder, voy a decir, para no decir pastor, oiga, había un líder que decía, no, este púlpito yo no se lo presto a nadie, me ha costado años llegar hasta aquí, así es que este púlpito es mío, si usted quiere un púlpito, búsquese el suyo. Así decía, imagínense el nivel de egoísmo, el que hay en los lugares. En el reino de Dios no es así. La Sulamita, ella discernía que su hermanita iba a tener un ministerio dado por Dios. Y la Sulamita decía, si ella es un muro, si su ministerio es de guardar, entonces dice, vamos entonces a edificar un palacio de plata para ella. Le vamos a ayudar a crecer en su ministerio, pues eso era lo que quería decir. Y luego dice, si fuera una puerta, entonces guarneceremos con tablas de cedro. Qué bonita la actitud de la Sulamita, y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener. Dios quiere que le ayudemos a otro. Mire, no debemos de tener temor y decir, ay, es que este va a crecer más que yo, ay, Dios va a usar más a esta persona de lo que me usa a mí. No podemos tener ese espíritu de envidia, de egoísmo, y si vemos que alguien está sobresaliendo, ay, me cae mal, ay, ¿para qué le enseñé? ¿Para qué le ayudé? No. Deje, si Dios tiene un ministerio para cada persona y nosotros debemos ayudarles a los que van creciendo, que crezcan sanos, que crezcan saludables, que se desarrollen en el llamado que Dios les ha dado. Así es que la hermana pequeña habla de esos cristianos bebés en Cristo que son inmaduros y que necesitan la ayuda de los que están maduros, necesitan ser alimentados y necesitan crecer. Avancemos en el versículo 10, estamos en Cantares 8, verso 10. Yo soy muro, dice, y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. La Sulamita en el versículo 10, ella sabía su llamado. Ella estaba clara cuál era el ministerio que Dios le había dado. Y ella dice con seguridad, yo soy muro. Miren, yo los animo a que ustedes busquen al Señor, que ustedes pregunten al Señor cuál es el llamado que Él les ha dado. Ninguno de nosotros ha sido llamado por Dios para estar sentado calentando bancas. Todos tenemos que participar en algo. Todos somos importantes dentro del reino de Dios. Pidámosle al Señor. Digámosle, Señor, muéstrame cuál es mi llamado. Mire, hay personas que Dios las escoge solo para que den, para que el ministerio funcione por las donaciones o los diezmos o las ofrendas que ellos dan. Dios los ha escogido y Dios los bendice y los bendice y los bendice para que ellos puedan dar a otros. Hay personas que Dios las escoge para que puedan llevar bendición a otros lugares. Y así cada uno tiene una parte esencial en el cuerpo de Cristo. Preguntémosle. La Sulamita sabía, ella decía, yo soy muro, decía la Sulamita. Mis pechos son como torre, una vez más, madura. Ella estaba ya madura porque ella dice, mis pechos son como torre. Eso habla de madurez. Así es que luego dice, estamos en el versículo 10 y yo todavía estoy en la página atrasada. Y dice, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. La Sulamita sabía cuál era, ¿verdad?, su llamado. Ella perfectamente dice, yo sé que yo soy un muro. Dios ama a los niños espirituales. Por favor, nadie me vaya a malinterpretar. Dios realmente ama a los niños, a los recién nacidos en Cristo. Dios los ama. Pero ¿sabe qué?
Dios tiene mayor deleite, Dios tiene mayor alegría y satisfacción con los cristianos que son maduros. ¿Por qué? Porque realmente Él puede comunicarse, puede hablar, dialogar las cosas que hay en su corazón con los cristianos maduros. Dios quiere que nosotros seamos padres y madres espirituales con los que Él pueda tener comunión y con los que Cristo, con los que Dios pueda compartir su corazón. ¿O acaso alguno de ustedes va a compartirle sus problemas a sus hijos? No, al menos yo no lo puedo hacer porque mis hijos son pequeños. Si ellos ya estuvieran adultos, ya estuvieran grandes, yo podría decirle, miren hijo, mi preocupación es esta, mi problema es este, pero no. Uno no le va a transmitir sus problemas a los niños. Igual es Dios. Dios quiere que nosotros como sus hijos maduremos para que Él pueda tener una relación, una comunicación con Dios y Dios pueda decirnos qué le preocupa, qué desea, qué quiere de nosotros. Que Dios nos ayude a madurar, ¿verdad? Versículo 11. Cantares 8 y el versículo 11. Dice, Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Aquí en este versículo 11, una vez más, cambia por completo el tema. Ya no se está hablando de los niños, ya no se está hablando de la preocupación de qué es lo que ellos son o hacen en Cristo. Ahora va a hablar precisamente de la cosecha abundante. Aquí se habla entonces de que Salomón tenía una viña. Ese es el deseo de Dios. Mire, la viña en este punto nos está representando la mies, así como lo dice Lucas capítulo 10 y el versículo 2. Lucas 10:2 nos está hablando el Señor Jesús precisamente de cuál es su deseo, de cuál es su preocupación. Lucas 10 y el verso 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad al Señor de la mies. Qué impresionante cómo la palabra de Dios se complementa versículo a versículo. ¿Por qué digo esto? La viña que Salomón tenía aquí en el versículo 11, la viña que Salomón tenía estaba en un lugar llamado Baal-Hamón. Así dice. Baal significa Señor y Hamón significa cosecha. Así es que aquí la sulamita estaba teniendo una visión de lo que Cristo llega a hacer en el tiempo final. Cristo llega a ser el Señor de la cosecha. Salomón es figura de Cristo. Así es que la sulamita ve a Cristo como el Señor de la cosecha. Y ella dice, Salomón tenía una viña en Baal-Hamón. Cristo, el Señor de la cosecha. Qué precioso la visión y la revelación que la sulamita tiene acerca de Cristo. Esto nos está hablando, mis amados, de que hay mucho fruto, de que hay gozo, de que hay gavillas listas para recolectarlas, para guardarlas, para saborearlas y disfrutarlas. Ahora, antes de pasar al siguiente punto de este versículo 11, quiero mencionar también algo. Si ustedes se recuerdan, desde el principio del estudio de Cantares, dijimos que habían tres viñas o huertos principales en Cantares. Y este es el cuarto huerto o viña. Esta es la cuarta viña. Y esta cuarta viña es precisamente la cosecha. Si es que esta es la cuarta viña la que estamos viendo en este momento. La primera viña estaba en capítulo 1 y el versículo 6. Ahora, esto está completamente diferente. Bueno, no voy a decir esto, lo voy a decir más adelante mejor. Salomón entonces estaba mostrando que Cristo es el Señor de la cosecha. Y dice luego que Cristo, ¿estamos bien? ¿Estamos todos bien? ¿Se detuvo el internet? ¿Hubo algún problemita? ¿Estamos bien?
Bueno, vamos a confiar que todo está bien, ¿verdad? Que el internet está bien. Ok, entonces dice que Salomón dice que tenía su viña. Ok, gracias. Salomón tenía su viña y dice que dio su viña a rentarla. Lo mismo que Cristo hace. Cristo lo que hace es que le da a otros su viña para que la cuiden, para que la trabajen. Entonces dice que Salomón dio su viña a los guardas, pero se las dio en renta. Y dice que cada uno de ellos debía de traer 1000 monedas de plata por su fruto. Ahora, aquí hay una revelación muy importante para nosotros. Todos nosotros sabemos que el número 1000 habla del milenio. Todos sabemos que en el final de los tiempos, cuando el avivamiento venga, nosotros vamos a ser parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por supuesto, si hemos madurado y alcanzado la medida de la Sulamita, porque ella estaba participando de toda la cosecha abundante, porque ya era una mujer madura, ya era una mujer que podía ayudar a otros a crecer. Así es que el Señor quiere que nosotros también participemos, no solamente del avivamiento que viene, Dios quiere que participemos también del milenio. Y eso es algo que a mí me carga mucho, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene planes hermosos, no solamente para la eternidad. Hay una dispensación más que viene. Cuando esta dispensación de la gracia termine, no viene la eternidad, viene el milenio. Pero en el milenio, las personas, los cristianos que van a poder participar del milenio, es los que hayan alcanzado madurez, que hayan sido reyes y sacerdotes. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Apocalipsis 5 y el versículo 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sobre la tierra habla del milenio, porque el milenio va a ser todavía acá en la tierra. Después que finalice el milenio, que los 1000 años terminen, entonces, como dice el apóstol Pedro, este cielo y esta tierra ya no van a existir más, y entonces pasamos a la eternidad con Cristo. Pero si queremos ser parte del milenio, tenemos que madurar, tenemos que llegar a ser reyes y sacerdotes para reinar con Cristo sobre la tierra. Mire todavía capítulo 20 y el versículo 6 de Apocalipsis confirma esta verdad. Todo aquel que quiera entrar al milenio tiene que madurar, tiene que dar la medida, tiene que llenar los requisitos para poder entrar a ese reino de justicia, paz y gozo, donde Cristo con el rey David y todo el pueblo de Israel reinarán por 1000 años. Satanás para ese momento estará atado, demonios no habrán, va a haber una tierra de hermosura. Es como regresar una vez más al jardín del Edén. ¿Qué dice 20 y el versículo? ¿Qué dije el versículo 5? 6. Apocalipsis 20 y el verso 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera. Recordémonos que todos los que van a entrar al milenio son los que resucitan en la primera resurrección. Todos los que resucitan en la segunda resurrección, ellos van a ir a comparecer delante del trono de Dios, y unos van a ir al infierno y otros van a entrar al cielo. Así es que los de la primera resurrección, ellos entran al milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si queremos como cristianos participar del milenio, tenemos que madurar, tenemos que llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Señor no va a poner a niños espirituales para que reinen.
El reino, la autoridad se les da a los cristianos que han alcanzado madurez. Mire, si no es urgente que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a crecer y a madurar. Es bien importante, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder madurar. Ahora, estamos hablando del milenio y de todo este asunto porque la viña de Salomón, Cristo como Señor de la cosecha, va a empezar en el avivamiento, pero va a seguir en el milenio. El milenio inicia y el avivamiento inicia con que nosotros seremos parte de todo eso, pero si alcanzamos la madurez, ¿verdad? Si alcanzamos la medida que Dios tiene para nosotros. Así es que dice en el versículo 12, Cantares 8:12, dice la Sulamita ahora, mi viña que es mía está delante de mí. Las 1000 serán suyas, oh Salomón, y las 200 para los que guardan su fruto. Aquí una vez más en este versículo 12 vemos una tríada. La Sulamita dice mi viña, luego dice las 1000 de Salomón y luego dice las 200 de los guardas. Aquí vemos cómo cada uno tiene su recompensa ya. Este versículo me encanta, ¿sabe por qué? Porque al principio de Cantares, en el capítulo 1 y en el versículo 6, si usted se recuerda, ahí la Sulamita decía con tristeza y con dolor, ella decía, mi viña que era mía, no la guardé, porque me puse a cuidar las viñas de los otros y la mía la descuidé. Aquí es completamente diferente, como al principio. Aquí la Sulamita dice, mi viña que es mía está delante de mí. Eso lo que significa es que ella tenía bien cuidada y bien ordenada su viña y ella podía decir con felicidad y con mucha alegría, ella podría decir, aquí está, vean mi viña, mi recompensa es que está llena de frutos. Luego ella menciona y dice los 1000 habla del milenio, donde Cristo va a reinar, ¿verdad? Y luego habla de las 200 para los guardas. El número 200 es un número bien interesante. En la Biblia, el número 200 nos habla del siervo fiel. Cuando nosotros en algún momento más adelante en el futuro estudiemos el templo de Salomón, en el templo de Salomón, cuando se mide todo el templo, nos da un total de 200. Y 200 nos habla de la recompensa del siervo fiel. Eso es lo que Dios quiere dar, una recompensa para todos aquellos que se mantengan fieles hasta el final. Avancemos al versículo 13. Capítulo 8 de Cantares y el versículo 13 dice, oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Aquí la Sulamita una vez más, ella está hablando de Cristo y ella habla y ella dice, tu lugar donde tú moras, donde tú habitas es en medio de los huertos. Ahí es donde Dios está. ¿Se recuerdan cuando la Sulamita lo perdía? De repente se iba a buscarlo y el amado estaba en el huerto. Ese es el lugar donde Dios quiere vivir. Y ya lo hemos hablado en todo el libro de Cantares. Hemos hablado que el huerto nos habla de nuestro corazón. Dios quiere morar, Dios quiere vivir en nuestro huerto. La Sulamita le dice, yo sé que tú moras, tú habitas en medio de mi corazón, en medio de mi huerto. Por eso es importante. Por eso es que la Biblia nos recalca y nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro corazón debe de ser guardado porque Cristo mora ahí. No puede estar viviendo Cristo y la amargura, Cristo y el enojo, Cristo y el resentimiento. No, todas esas malas hierbas tienen que salir de nuestro corazón, porque en nuestro corazón habita Cristo. Por eso es que el Señor también dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque Él quiere vivir ahí, aunque sea feo para nosotros, pero Dios quiere vivir ahí, ¿verdad? Así es que ella le dice, tú que habitas en los huertos, y ella le dice, tus compañeros escuchan tu voz, y ella le pide a Salomón, a Cristo, ella le dice,
hazme oír tu voz. Esta última frase, hazme oír tu voz, lo que significa es, yo quiero andar en obediencia. Mire, una cosa es que Dios hable, otra cosa es que nosotros obedezcamos. Yo me pongo a pensar en Noé. Noé, Dios le dijo que hiciera un arca. ¿Y si Noé no le hubiera obedecido? Nunca antes había llovido, nunca antes había castigado Dios la tierra con agua, con inundaciones. ¿Quién le hubiera creído a Dios en el tiempo de Noé? Pero Noé oyó la voz de Dios y obedeció. Así también nosotros. Hay veces que nuestra fe es probada y Dios nos pide hacer cosas que nosotros decimos, ay no, toda la gente se va a reír de mí. Sí, todos se van a reír de mí porque todos andan afuera y yo encerrada. Hay veces que Dios nos pide hacer cosas, pero esa es la voluntad de Él para nuestras vidas. Por eso es que no tenemos que juzgar ni criticar a nadie. Bueno, me voy a quedar ahí. Ok, vamos, el versículo 14. Terminemos ya el último versículo de Cantares. Cantares 8:14. Qué increíble cómo hemos llegado al final de este preciosísimo libro. Dice, apresúrate. Mire cómo concluye este libro de Cantares. Mire cómo la Sulamita habla, le dice, apresúrate, hurry up. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. La Sulamita termina este libro de Cantares, así como termina Apocalipsis. Mire, si no es casualidad lo que Dios hace en nuestras vidas, dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ambos, el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia de Cristo, ambos han llegado a la misma conclusión, al mismo deseo, y ambos dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. El Espíritu Santo y la iglesia, al final de todas las cosas, el Espíritu Santo y la iglesia, al final de la tribulación, ambos van a decir, ven, Señor Jesús. Así como la Sulamita le dice, apresúrate, amado mío. Cristo no vendrá hasta después de la tribulación, cuando la iglesia esté lista, esté preparada y ella le diga, ven. El Espíritu Santo diga, ven. Cada uno de nosotros diga, ven, Señor Jesús. ¿Y qué significa eso? Maranata. Maranata significa, ven, Cristo viene. Eso significa Maranata. Así es que al final, el último versículo de Cantares nos muestra cómo va a terminar toda la historia. Cantares es como una película de la iglesia desde el inicio de su nacimiento como iglesia hasta el final de la iglesia. El Espíritu y la esposa. Cristo no puede venir antes de la tribulación. Cristo debe de venir después, porque aquí está. En Apocalipsis 22, el último capítulo del canon bíblico, el Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. No lo crea. Si usted no me quiere creer, no lo crea. Usted viva conforme a la revelación que Dios le ha dado para su vida. Yo sí creo esto. Yo sí creo lo que la palabra de Dios me dice y me enseña. La Sulamita alza sus ojos, no lo dice, yo me lo imagino, ¿verdad? La Sulamita alza sus ojos y ella dice, apresúrate. Pero allá Apocalipsis nos dice, el Espíritu y la esposa dicen, Maranata, Cristo viene pronto. Así, de esta manera, finalizamos el estudio del Cantar de los Cantares, pero nos queda todavía un día más para poder estudiar el libro de Cantares. Voy a dar en estos 5 o 6 minutos que me restan, voy a dar una pequeña introducción para este pequeño tema que quiero entrar.
y a asociarlo con lo que es básicamente el libro de Cantares. Todo el libro de Cantares nos habla de dos personas. Nos habla de la Sulamita y nos habla de Salomón. La Sulamita es una figura de la iglesia de Cristo, pero Salomón es una figura de Cristo mismo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 21, ahí el apóstol Juan, el apóstol amado, mientras estaba allá a sus 80 años, el apóstol Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Valga a decir, ¿saben ustedes por qué mandaron a Juan a la isla de Patmos? A todos los discípulos lo estaban matando. A todos los apóstoles de Cristo estaban matándolos. Al apóstol Juan trataron de freírlo en aceite. Y algo sucedió, la historia no registra exactamente qué sucedió, pero no pudieron freír al apóstol Juan en el aceite. Entonces, enojados de que no lo pudieron matar freído en aceite, lo que hicieron fue que agarraron al ancianito de 80 años y lo fueron a tirar a la isla de Patmos para que allá se muriera. Pero como Dios es Dios y Él es soberano, cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, ni murió, ni se afligió, ni se deprimió, ni agarró ansiedad, ni agarró depresión, simplemente recibió la revelación del Apocalipsis. Y aquí, mientras Juan estaba en la isla de Patmos, recibe esta preciosísima revelación del capítulo 21 de Apocalipsis. En el capítulo 21, Juan tiene una visión, el apóstol Juan, ¿verdad? Tiene una visión de que la esposa del Cordero es la ciudad, de que la ciudad es la esposa, son lo mismo. Dice Apocalipsis 21. Y dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Mire qué privilegio el de Juan. Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así dice Juan, que él vio una ciudad, pero que era como una esposa dispuesta, ataviada, lista para casarse. Pero en el versículo 10, todavía él es más específico y dice Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y dice, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahora, todo el capítulo 21 de Apocalipsis nos está hablando de la revelación, de la visión que Juan vio acerca de la ciudad santa. La ciudad santa tiene por lo menos 18 cualidades, que esas cualidades son similares a las cualidades de la esposa de Cristo que hemos estado viendo en todo el libro de Cantares. Ahora, por eso es que yo quiero tomarme la próxima clase, que va a ser la última clase. Quiero hablar precisamente del capítulo 21 de Apocalipsis. Hay 18 cualidades. La primera de ellas, tengo 3 minutitos para terminar. La primera cualidad, dice versículo 10 y 11. Apocalipsis 21, el versículo 10 ya lo leímos, leo el versículo 11 y dice, teniendo la gloria de Dios. En primer lugar, la ciudad santa, igual que la esposa de Cristo, la primera cualidad es que tiene la gloria de Dios. Así como Dios tiene su gloria, como Cristo tiene su gloria, también la iglesia, también la esposa. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 12, hablando acerca de aquella historia que nosotros ya conocemos de que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Dice el versículo 12. Segunda de Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza.
y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Que Dios tenga misericordia del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Esto va a suceder en el milenio. Justo antes del milenio, Israel va a reconocer que Cristo es el enviado del Padre y ellos entrarán con Cristo al milenio. Pero dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Ese es para nosotros, no es con Israel. Nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La cualidad número 1 de la iglesia, de la esposa, de la ciudad, es que ella tiene la gloria de Dios en ella. Moisés tenía la gloria de Dios, pero nosotros, la gloria que nosotros ha de manifestarse será mayor. Ahora, rapidito, 2 versículos más. Efesios 5:27 nos dice esto mismo con respecto a la iglesia. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La iglesia tendrá la gloria de Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y también leemos una vez más Cantares 4:7, donde igual se nos dice que la iglesia será gloriosa. 4:7, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. La iglesia debe de llegar a tener este nivel de gloria de Dios fluyendo a través de ella. Así como Cristo, como el Padre tiene gloria, así también la iglesia. Entramos por lo menos a la primera cualidad de las 18 cualidades que hay en Apocalipsis 21 de la ciudad santa de Jerusalén, que son similares a las cualidades que hemos estado estudiando a lo largo de todo el libro de Cantares. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Muchas gracias, Señor, en esta hora te damos, porque tú nos has permitido, mi Señor, poder abrir tu palabra, ser enseñados, poder terminar, Dios mío, el estudio de este libro tan precioso y revelador que es el libro de Cantares. Gracias por tu bondad y por tu amor para nuestras vidas. Nos quedamos en tu presencia y te suplicamos que sea sobre nuestras vidas, aun y cuando nosotros dormimos o hacemos alguna otra actividad, que podamos, Señor, meditar en tu palabra para poder crecer en ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias a todos por estar conectados viendo la clase de este día. Feliz tarde.